Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un honor poder estar nuevamente con todo el público. La realidad es que se sigue sumando gente, así que muy contento por la convocatoria. La realidad es que hemos organizado esta masterclass en el marco de la especialización en contrataciones públicas de la Universidad Austral, con un tema, digamos, muy relevante, muy actual, lamentablemente, ¿no? Donde tenemos como principal problema la economía inflacionaria, que en lo general obviamente afecta en la vida cotidiana a todos, y en lo particular, en el mundo de las contrataciones públicas, vamos a ver hoy cuál ha sido el impacto, cuáles son las herramientas e institutos que tenemos para morigerar, digamos, el impacto de la inflación, si es que lo hay, y bueno, también las herramientas que tiene la normativa para poder darle curso a las contrataciones que obviamente son necesarias para satisfacer la necesidad del interés público, pero con esta problemática muchas veces se hace difícil. Quiero agradecer, antes de presentar a los oradores, al Departamento de Derecho de la Universidad Austral, que siempre nos da lugar para poder organizar este tipo de eventos, siempre apoyando la capacitación. Así que muchas gracias al doctor Albersen, a la doctora Miriam Ibanega, con este curso o esta masterclass. De alguna manera vamos a dar inicio también a el lanzamiento de la especialización, que es el 28 de marzo, así que están todos invitados, donde se van a tratar este tema y muchos más con mayor profundidad, obviamente. Hay unas cuantas horas dentro del posgrado. Hoy estamos en presencia del doctor Álvaro Flores, el doctor Jorge Muratorio y la doctora Susana Vega, profesores los tres de la diplomatura y también del posgrado, así que mucho gusto que estén presentes. Y vamos a empezar con el doctor Álvaro Flores, con la temática de la economía inflacionaria y de qué manera el ordenamiento jurídico argentino aborda el problema de la inflación y qué instrumentos correctivos para el doctor Álvarez cree que existen actualmente para mitigar justamente el fenómeno de la inflación. Bueno, ante todo, muy buenas tardes para todo el auditorio. Como primera medida, le agradezco mucho tanto a la universidad como a Marcos por la invitación cursada. Es un honor y un placer estar acá. Y bueno, a ver, como un poco lo anticipaba Marcos al momento de presentar la masterclass, la inflación es quizá uno de los principales flagelos que existe en Argentina, no solamente en estos tiempos, sino que es un fenómeno que si se quiere se remonta a épocas pasadas del país. Pensemos que fenómenos inflacionarios hemos tenido aproximadamente desde hace casi 80 años de manera casi ininterrumpida. Por lo tanto, sin lugar a dudas que el problema de la inflación es un problema que ha trascendido a cualquier gobierno y que indefectiblemente responde a vicisitudes negativas económicas que ha padecido el país. Lo que sucede hoy en día en el mundo es que la inflación, que era un fenómeno que parecía estar desterrado o que únicamente tenía lugar en países con determinada convulsión económica o política, lo concreto es que por dos hechos imprevistos, quizá lo van a empezar, esta cuestión la van a abordar con mayor detenimiento con Jorge, como han sido en primer término la pandemia y desde el año pasado el fenómeno bélico entre Rusia y Ucrania. Lo concreto es que estos dos han sido dos hechos disparadores de la inflación a nivel mundial. Pensemos que el Reino Unido pasó de tener una inflación más o menos del 1% a casi una inflación del 10%. Es decir, fíjense, casi un 900%
de aumento ha tenido en su inflación. Similares situaciones han ocurrido en Estados Unidos, Bélgica, Suecia, es decir, países que se los denomina como desarrollados en la órbita mundial. Esto indicaría que Argentina, un país que está acostumbrado a tener procesos inflacionarios, podría tener la llave para resolver el problema. La respuesta es que, como vamos a ir viendo a lo largo de esta hora, estamos mucho más alejados de tener una solución y brindar una respuesta efectiva a los problemas que de obtenerla, por lo menos en este momento y en función a la experiencia que se ha venido registrando con anterioridad. Bajo este contexto, lo que vamos a intentar desanar es estas dos preguntas preliminares que ha formulado Marcos. Es decir, hoy en día el ordenamiento jurídico en Argentina, ¿de qué manera trata a la inflación? Y para esto tengo que darles una respuesta que es muy contundente y que a la vez puede llegar a ser chocante. Lo que actualmente hace el ordenamiento jurídico en Argentina con la inflación es esconderla, negarla. ¿Por qué motivo? Por la sencilla razón de que, independientemente de los sucesos económicos que han tenido lugar 20 años para atrás, ubiquémonos 2000, 2001, 2002, lo concreto es que continúa, persiste de manera genérica la prohibición de indexar. Prohibición de indexar que tuvo su origen en la ley 23.928, la famosa ley de convertibilidad, en la cual tiene dos artículos que no se encuentran derogados y que tienen un carácter de permanencia en el ordenamiento jurídico, que han establecido esta vez, es decir, la imposibilidad de establecer cualquier mecanismo de indexación o repotenciación de deudas. Esta normativa, complementada por una norma que salió relativamente cerca de la 23.928, como ha sido la ley 24.284, la cual había puesto su énfasis particularmente en la situación de los consumidores. En este entendimiento, en un periodo de estabilidad, una estabilidad que, dicho sea de paso, fue impuesta por ley, lo cual era algo muy llamativo a nivel mundial, la previsión de indexación tenía su razón de ser en esa paridad que había peso-dólar. Ahora bien, como todos ustedes bien saben acá, con la crisis de 2002 sobrevino la ley de emergencia económica, la ley 25.561, que sacó al país de ese régimen de convertibilidad, pero que, y es acá donde comienza, si se quiere desde el punto de vista normativo, a encontrarse alguna problemática acerca de cómo se trata o aborda el problema de la inflación, no derogó y mantuvo vigente la prohibición de indexar. Desde ese entonces nos encontramos con un escenario donde la convertibilidad que en su momento motivó la prohibición de indexar dejó de estar, y al mismo tiempo con un régimen de paridad flotante, conservar esta veda de indexar. ¿Qué implica la prohibición de indexar, sobre todo en términos de los derechos de los contratos? Implica la imposibilidad de establecer mecanismos de readecuación o reajuste de precios, los cuales habían sido muy usuales en Argentina. Muy usuales en Argentina por la sencilla razón de que durante o con posterioridad a la década del 40, el fenómeno inflacionario había sido muy reiterativo en el país. Amén de esta prohibición genérica, que vamos a ir viendo de qué manera comienza a ser contrastada, porque no tenemos que dejar de perder de vista que
el derecho tiene que regular cuestiones de la realidad. Entonces, cuando esta realidad comienza a superar los institutos jurídicos, comienza a aflorar cierta inventiva, cierta necesidad de dar respuesta a estos problemas, el problema se tiene que examinar de la siguiente manera. El tema de tutelar los descalabros que genera la inflación, tanto para el propio Estado y tanto para el contratista, se vinculan principalmente con dos principios rectores de la contratación pública. Sin que esto tenga un orden jerárquico, podemos decir que en el problema de la inflación subyace la idea de la ecuación económico-financiera del contrato. Que la ecuación económico-financiera del contrato, que hoy en día en algunas regulaciones más actuales, como puede ser la ley de contrataciones de Costa Rica, se habla de la sustentabilidad o la integridad económica del contrato, no es algo que tiene que ser pensado únicamente desde la perspectiva del contratista, que sin lugar a dudas es su principal garantía respecto de las potestades o facultades exorbitantes que tiene el Estado, sino desde la órbita del propio Estado. Porque el hecho de que el equilibrio económico-financiero del contrato se mantenga es el único que va a permitir y va a posibilitar desarrollar el contrato en condiciones normales, es decir, va a permitir que se ejecute. Y de la mano con esto, la otra cuestión que tiene que ver y que se vincula con esta cuestión es el principio de eficiencia y eficacia de los contratos. Si hoy en día se quisiera pensar una contratación pública, un procedimiento de selección, sin contemplar la problemática de la inflación, es quizá el primer problema que uno va a tener al momento de pensar en lo que se llama la satisfacción o el cumplimiento oportuno de las necesidades que están comprometidas. Bajo estos dos puntales es donde progresivamente, y pese a esta prohibición de indexar, comienzan a aparecer diversas soluciones para el tema de la inflación. Antes de continuar o de empezar a abordar por estos métodos o instrumentos correctivos, también tenemos que mencionar otra cuestión, también muy interesante para la comprensión del tema. ¿Qué cuál es? Esta indexación que nosotros estamos aquí señalando ha sido reputada como constitucional por la Corte. En una causa del año 2010, en la causa Mazzolo, específicamente y de manera expresa, la Corte entendió que la prohibición de indexar no solamente resultaba inconstitucional, sino que a su vez era un mecanismo para paliar la inflación. Fíjense qué paradoja, en el sentido de que la prohibición de indexar había nacido bajo el amparo de un régimen de convertibilidad y que una vez sorteado o digamos cambiado este paradigma, la misma Corte le confería a esta prohibición de indexar una suerte de salvaguarda contra la inflación, cuestión que en la práctica no se ha traducido en el resultado que pregonaba el máximo tribunal. Sentada esta cuestión, que digamos terminó de alguna manera de cerrar las objeciones que se podían llegar a hacerle a la veda de indexar, comienzan a proliferar nuevas herramientas o instrumentos correctivos para tutelar esta cuestión. El primero de ellos que aparece, ¿cuál es? El mecanismo de redeterminación de precios en los contratos de obra pública, que tiene como particularidad, algo muy importante, que en sus dos versiones a nivel nacional fue realizado mediante un decreto de necesidad y urgencia, con lo cual, amén de los reparos que uno puede hacer por la vía elegida, se entiende que es una ley en sentido material, con lo cual tiene la misma jerarquía que la veda de indexar, lo cual, en otros términos, implica que al ser una ley especial, va a prevalecer sobre esta
cuestión general de la B de indexar. El mecanismo de redeterminación de precios, que va a abordarlo con mayor detenimiento Susana, es un mecanismo que ha tenido su utilidad en materia del contrato de obra pública, desde luego que no ha sido igual a las experiencias que se habían creado con la ley 12.910 y los cientos de decretos reglamentarios y complementarios que hubo, pero que en la actualidad está teniendo una gran problemática, sobre todo por dos cuestiones. En primer término, por las vicisitudes burocráticas, es decir, procedimientos en el cual se busca el reconocimiento de la redeterminación, que en la mayoría de los casos no le sirven ni al Estado ni al propio contratista. Y el segundo problema, que es algo como una cuestión cíclica en Argentina, el tema de la fórmula. Es decir, si esa fórmula que se contempla en estos esquemas de redeterminación realmente sirven para recomponer la situación del contrato. Este esquema de redeterminación ha tenido la peculiaridad de que su nombre, la palabra, el hecho de redeterminar, haya tenido un efecto expansivo hacia las restantes jurisdicciones del país. Expansión que ha tenido lugar con la particularidad de que se ha realizado sin que probablemente exista una norma general emitida por el Congreso de la Nación que posibilite o admita específicamente estas cuestiones. Esto ha merecido por algunos un cierto reparo de índole del principio de juridicidad, es decir, si una norma nacional no me autoriza expresamente redeterminar contratos de adquisición de bienes y servicios, ¿esto yo lo puedo realizar? Si bien esta pregunta siempre ha estado en el tapete, lo concreto es que muchas jurisdicciones a nivel nacional, Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Salta, Río Negro, San Luis, por mencionar algunas, han avanzado en la constitución y el diseño de mecanismos de redeterminación de precios. No solamente respecto a los contratos de obra pública, sino a las contrataciones del sector público en líneas generales. Es importante que las provincias han avanzado sobre este punto sin hacer tanta reparo en esta prohibición genérica de indexar. Probablemente esto ¿por qué ocurre? Si bien uno puede hacer un reparo desde el punto de vista legal, hay una suerte de conveniencia entre ambas partes de que esto esté, por la sencilla razón de que si estos procesos no estuvieran, sería muy difícil lograr esa eficiencia del contrato. Es decir, están reconociendo algo que en la realidad pasa. En algunos casos se han ensayado respuestas que a mi juicio han sido bastante, no solo valederas, sino que también han sido creativas y bien fundadas desde el punto de vista jurídico. Con el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, aparece un elemento nuevo que no estaba previsto de manera expresa en el Código, que son las obligaciones de valor, que están dispuestas en el artículo 772 del Código Civil y Comercial. ¿Qué peculiaridad tiene la obligación de valor? Que la obligación de valor como tal, como instituto, nace en Alemania en la década del 20, que, si no saben muchos de ustedes, Alemania, con posterioridad a la Primera Guerra Mundial, sufrió una hiperinflación tremenda. Entonces, a los fines de resolver los problemas de la cuestión nominal de la moneda, se echó mano a la teoría de la obligación de la deuda de valor, que en rigor de verdad lo que había que contemplar era lo que verdaderamente valía la cosa y no lo que estaba atado a la nominal del número que salía. Este fue una herramienta que fue muy utilizada, primero en Alemania y posteriormente en los restantes países de la Europa continental, para dar tratamiento a este problema de la inflación.
La legislación de Mendoza expresamente alude a este artículo a los efectos de regular su régimen de redeterminación de precios. Por tal motivo, si quisiéramos ensayar alguna especie de justificación, podríamos encontrar en esta posibilidad de regular las deudas de valor, de establecer estos medios o mecanismos correctivos, que, como les estoy mencionando, han proliferado en todas las provincias y todos los municipios. E inclusive, que esto es algo que se está dando mucho a nivel nacional a partir del año 2019, también se ha prestado atención sobre este tema en las obras o contrataciones que reciben financiamiento por parte del Estado Nacional hacia los municipios o las provincias. El caso más paradigmático es la resolución número 21 del año 2003 del Ministerio de Obras Públicas, en donde expresamente se contempla un esquema de readecuación de precios. Es decir, esta prohibición que en principio se tiene, en términos prácticos, comienza a, si se quiere, reexaminarse. Todo por las cuestiones o la problemática práctica que se ve. ¿Cómo continúan esto? ¿Cómo pueden advertirse otros medios correctivos para tratar de atemperar los efectos inflacionarios que, como dijimos, tienen un efecto negativo en la ejecución, en la eficiencia y en la competitividad del contrato público? Si bien a nivel nacional, cuando digo nivel nacional hablo de contrataciones regidas por 1023, 1030, se ha reiterado la prohibición de establecer mecanismos o procesos de readecuación de precios. Si quieren abordar sobre esto, hay dos dictámenes del año 2020 en la cual se ha hecho énfasis sobre esta cuestión. Lo cierto es que ha existido en algunos casos un cierto ensanchamiento, no al incluir cláusulas de indexación, pero sí al momento de contemplar las particularidades del mercado donde se va a celebrar la contratación. Y sobre este punto tenemos dos casos puntuales o concretos. El primero de ellos es lo que es la contratación a través de commodities o precios regulados, en donde es o el mercado internacional el que pone las reglas de juego del precio, o en otros casos es donde el propio Estado establece cuál es el precio. Caso paradigmático, la nafta. Ante esos casos, por estas coyunturas, es donde esta veda de indexación también cambia, a los efectos de permitir, para la eficiencia del contrato, reconocer estos eventos. En el caso de los commodities, generalmente, esto habilita a que el Estado pueda realizar sus contrataciones habilitando la cotización en moneda extranjera. Que la cotización en moneda extranjera también ha sido interpretado en algunos casos por la Corte como un mecanismo que pretende eludir la prohibición de indexar. Esto es importante porque la Corte, en el caso Romero de 2018, le vedó la posibilidad a un colega como nosotros, a un abogado, de pactar un honorario en dólares, por señalar que no había un fundamento objetivo. Interpretado a contrario sensu este fallo, si hay un fundamento objetivo, como sería, por ejemplo, comprar un elemento importado en el extranjero, porque no hay proveedores en Argentina, correspondería, y no hay ningún impedimento para habilitar la cotización en moneda extranjera, que permitiría, en cierta manera, no llegar a puntos extremos con el tema de la inflación. Harina de otro costal es en este momento el tema de a qué cotización yo le hago la moneda extranjera al contratista, teniendo en consideración la imposibilidad que existe de trasladar, de que el Estado asuma ciertos impuestos, como son las retenciones y el impuesto país. Ese es otro tema muy interesante a discutir, pero que
es propio de la coyuntura actual que vive Argentina. Otro elemento más, o elemento correctivo, que paradójicamente se ha admitido, es que se puedan poner mecanismos de readecuación de precios en las contrataciones interadministrativas. Esto también, si se quiere, puede ser hasta muy llamativo, porque es o ha sido el propio Estado el que se autopermite no cumplir o soslayar la prohibición de indexar. Esto ha sido, por ejemplo, reconocido en un precedente de la Oficina Nacional de Contrataciones de 2013, en una contratación entre INVAP y el Ministerio de Seguridad. En paralelo a estos mecanismos, que han sido, si se quiere, más bien de la práctica, ha habido en los últimos años otras normas u otras leyes que han sido vectores de superar la prohibición de indexar, que hoy en día se encuentran siendo muy utilizados a nivel país. Me estoy refiriendo al sistema de UBIs, de unidades de vivienda, con las cuales se realizan a nivel nacional obras para la construcción de viviendas. Esas contrataciones se ejecutan a través de una unidad en donde el oferente tiene que cotizar una cantidad determinada de unidades y el precio que se estipula en esa contratación se determina en función del avance y el cambio que haya de esas unidades. Este es el esquema que prevé tanto la ley 27.221 y 27.379, que es específica para contratos de obra pública. Y que esta ley, que es algo muy importante, invita a ser adherido, ratificada por las provincias y los municipios. Esto sobre todo tiene mucho que ver a nivel municipal, por eso es que a nivel municipal lo que se recomienda es que específicamente se adhiera a esta norma para aplicar este mecanismo. Y otro mecanismo también utilizado para evitar las distorsiones de la inflación, que no solamente se utiliza para contratos de colaboración, los cuales generalmente tienen una erogación del Estado, sino en contratos de atribución, donde el Estado recibe una suma dineraria, pensemos un contrato de concesión, cualquiera sea su especie, que es el decreto de necesidad de urgencia 145 de 2017, por el cual se permite actualizar vía SER la ecuación económico-financiera del contrato. En otras palabras, a partir de esta norma es posible actualizar el precio de los cánones. Que dicho sea de paso, también esta práctica ya venía siendo realizada. ¿Por qué motivo? Porque como dijimos, en momentos o en contrataciones que están atadas a un precio de referencia, a un commodity, se ha utilizado también esto para establecer el precio de los cánones, por ejemplo en las explotaciones ganaderas. Para ir cerrando y dejando un poco la posta a mi gran colega y amigo Jorge sobre cómo tratar esta temática, a la par de estos instrumentos correctivos que han ido apareciendo porque la realidad misma los ha ungido por el hecho de que si no aparecían los contratos no iban a caminar, la cuestión pasa por saber, y es aquí donde viene lo interesante de lo que se viene, es cómo conceptualizar a la inflación. Si la inflación en un país como Argentina aparece realmente como algo imprevisible. Sentado esto, lo que se busca o que se ha buscado con estos instrumentos correctivos es tratar de no llegar a esa pregunta, a ese interrogante. Es decir, resolver ese problema antes de que la aparición del problema inflacionario se convierta en algo realmente preocupante para la vida y salvaguarda del contrato. Bueno, muchas gracias Álvaro, excelente exposición, muy claro como siempre.
Y como bien decís, lamentablemente muchas veces el contrato no se puede salvar, y caemos en la judicialización justamente de ese contrato por cuestiones de inflación o por los efectos que obviamente genera la inflación en estos contratos. En etapas, digamos, de ejecución hemos tenido vastas experiencias en materia de obra pública, concesión de obra pública, sobre todo en materia de infraestructura. Así que le vamos a dar la palabra al doctor Jorge Muratorio para que nos dé un pantallazo de lo que la jurisprudencia justamente ha dicho y ha tratado de cada uno de los casos, cómo ha encuadrado la jurisprudencia justamente el impacto de la inflación en los contratos, cuándo la inflación puede ser considerada previsible y cuándo imprevisible, y también si, o mejor dicho, cuál es la diligencia exigible al oferente o al contratista frente a la inflación. Jorge, tenés la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Marcos. Muy buenas tardes para todos. Un honor estar con estos panelistas y con tantos amigos entre los participantes que nos han hecho saber que estaban hoy acá. Así que, sin más, voy a utilizar un PowerPoint. Entonces, bueno, comentarles que la inflación, como bien apuntaba mi querido amigo Álvaro, es algo que caracteriza a la Argentina, la ha caracterizado por numerosos episodios inflacionarios e hiperinflacionarios. Actualmente los economistas están hablando de nuestra situación actual como de superinflación, ¿no? Es decir, no llega a una hiper, pero tampoco es una inflación común, entonces se está hablando ahora de esta nueva categoría de superinflación. Bueno, somos un caso de estudio para todo el mundo por la frecuencia y por la intensidad que presenta la inflación. En los últimos 100 años, claro, si uno hace un promedio de inflación da muy alto porque ha habido picos muy importantes, ha habido hiperinflaciones. Recordamos la del 89 que llegó a 3.079%, entonces nos da un promedio de un 105% anual. Pensemos que en el año 2022 tuvimos una inflación del 94.8, prácticamente del 95%, así que puede decirse que estamos con una inflación muy alta y que tiene que ver con el promedio inflacionario de la Argentina. Si tomamos, ayer salió el índice de febrero de este año, bueno, siempre hay que ir viendo mes a mes, más allá de la inflación interanual, y evidentemente estamos en índices muy altos, ¿no? 6,6% nos está dando en febrero, cuando en julio del año pasado fue 7,4% lo más alto, así que seguimos con una inflación muy alta. En el proyecto y luego ley de presupuesto para el 2023, se pensó una inflación o se previó una inflación para el 2023 del 60%, para el 2024 del 44% y para el 2025 del 33%. Bueno, estos cálculos parecen muy optimistas, vamos a ver qué sucede, pero después tiene que ver esto con la previsibilidad de la inflación, si tomamos en cuenta o no lo que dice el proyecto de ley de presupuesto en cada caso, lo que va previendo como parte de la diligencia del oferente o del contratista. Efectivamente, la inflación produce efectos nocivos en los contratos. Es uno de los efectos más nocivos en cuanto a que perjudica a los acreedores en las sumas de dinero, quien ven disminuida su acreencia ante el simple paso del tiempo, tal como lo ha dicho la jurisprudencia. No se refleja entonces la realidad económica por la medida en que impacta la inflación sobre la cifra nominal. Ya se ha visto alguna declaración de emergencia en las provincias, pongo el caso de San Juan, esta ley 2458A de noviembre del año pasado, declaró la emergencia en materia de obra pública en todo el ámbito de la provincia por un año, y para paliar las significativas distorsiones económicas actuales, autorizando al Poder Ejecutivo a reformular las bases de contratación, siempre con el límite del ius variandi del 20%. Pero ya, digamos,
a tal punto asemella la inflación que hay normativa de emergencia específica. Entonces nos preguntábamos por la jurisprudencia, ¿qué ha dicho la jurisprudencia de la Corte respecto de la inflación en los contratos administrativos? Tal vez convenga recordar el Rodrigazo, la prensa lo ha hecho mucho últimamente y tiene que ver con los fallos que justamente tratan el tema. En el año 75 hubo diversos ajustes todos juntos y eso produjo el llamado efecto Rodrigazo, que dispararon la inflación, por el ministro Celestino Rodrigo, que dispararon la inflación, que pasó de un 24% que había sido en el año 74 al 182% en el año 75. Entonces, lo primero es que en el año 76 la Corte Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires con Consorcio Lima revoca un fallo de la Cámara que no había tenido en cuenta el lapso comprendido entre noviembre del 75 y marzo del 76, cuando había sido notorio que ese periodo había resultado crítico por el crecimiento de las tasas de inflación. Entonces, se había omitido considerar esta constancia con aptitud para incidir sustancialmente en el caso en el cálculo de indemnizaciones expropiatorias. Lo mismo en el año 78, en el caso Podestá, fallos 311-31, la Corte vuelve a invalidar un fallo de Cámara, a revocarlo, porque no había considerado la magnitud de la inflación durante el periodo del año 75, que estaba aprobada en el proceso, y que traía la obligación de precisar la razonabilidad de las previsiones contractuales, de adaptar el contrato al periodo inflacionario. Pero tal vez el caso más importante se produce en el año 82, la causa Vialco con agua y energía eléctrica, fallos 304-919, en el cual la compañía Vialco invoca la teoría de la imprevisión y se hace lugar y se aplica la teoría de la imprevisión. Se dice en su momento que esto aplica a los contratos administrativos, que está receptada en su momento en el 1198, ¿no es cierto?, del Código Civil, es decir, dentro de la buena fe, nada menos, pero que más allá de estar en el Código Civil, se encontraba esta figura de la teoría de la imprevisión íncita en la entraña misma del derecho, de modo que representaba una construcción jurídica basada en la justicia que se aplica al derecho administrativo, por supuesto con las discriminaciones impuestas por la naturaleza propia de lo que constituye la sustancia de esta última disciplina. También la Corte dijo que como principio un contrato que se celebra en épocas inflacionarias con el deterioro de precios o contraprestaciones no puede considerarse imprevisible frente a la inflación ni autoriza el juego de la norma de la teoría de la imprevisión. Pero sí aclara que cuando se produce de modo brusco, repentino e inesperado la alteración de la normal evolución de la curva inflacionaria, los hechos que trastornan sustancialmente la ecuación económica del contrato caen en el ámbito de la teoría de la imprevisión, cuyas soluciones, dice la Corte, se imponen para expurgar a ese convenio de la grave injusticia que las nuevas circunstancias han venido a comunicar. Es decir, que la Corte reconoce la aplicación de la teoría de la imprevisión al contrato en la medida en que hace este cambio brusco, repentino, inesperado en la curva inflacionaria. Por más que existiera la inflación, tenía que darse esta situación, esta alteración de la normal evolución de la curva inflacionaria, que se daba en el caso justamente por las medidas económicas y financieras del Rodrigazo que habían provocado esa escala inflacionaria que en modo alguno podía considerarse imprevisible, citando especialmente el caso Podestá de fallos 311-31. Y como prueba de esto, además de lo producido en el expediente, la Corte entiende que son los propios índices oficiales los que reflejan los incrementos de los precios padecidos, y también toma la nota del Poder Ejecutivo acompañando el proyecto de la Ley 21.391. Esta ley que autorizaba la actualización monetaria en contratos administrativos para la provisión de bienes y suministros, aplicando el índice general de precios mayoristas del INDEC, que precisamente se dicta en ese momento con motivo de enfrentar la situación de la evolución de la inflación operada en el año 75. La ley 21.391 es de agosto del 76. Recordemos que también se dictó la 21.392, aplicable a la obra pública. Tiempo después, ya la Corte en fallos 319-2037 en Calderas Alcor
establece, en un caso en el cual había habido cuatro modificaciones a un contrato y se reclamaban daños financieros por irrepresentatividad de la fórmula de ajuste, establece que en realidad no había imputación para hacerle al Estado, sino que ambas partes eran responsables de la falta de previsión que había llevado a sucesivas modificaciones contractuales. Es decir, ambas partes conocieron la magnitud y complejidad de un emprendimiento y el sistema de ajuste de esa retribución, y lo aceptaron y lo tuvieron como bueno. Entonces, siendo que se daba la reiteración de periodos de alta inflación cuando esto se había convenido, entonces esto no resultaba un hecho imprevisible. Y citó también los fallos ya anteriores que vimos recién. Y por lo tanto resultaba ecuánime que los perjuicios que se afrontaban por esta situación inflacionaria sean compartidos por las partes y que de buena fe se tomara lo que habían convenido y no había un derecho a la recomposición, en este caso por la teoría de la imprevisión. La Cámara Contencioso Administrativo también reconoce que hay una inflación previsible, una inflación que no es teoría de la imprevisión, que las partes pueden y deben conocer, prever y manejar, ¿no? Entonces, así por ejemplo, en esta causa del año 98, Pivot, justamente la Cámara recuerda toda, como empezamos esta conversación, ¿no? Recuerda toda la historia inflacionaria del país y dice que en ese marco la disminución del valor intrínseco de la moneda en un lapso, aun cuando importante, si fue constante, no configura como principio un supuesto de imprevisibilidad inculpable en la medida en que el pleno conocimiento del fenómeno y de sus consecuencias exigía extremar el deber de previsión y cuidado, adoptando mecanismos de prevención y tutela, encontrándose ya integrados a los sistemas de contratación luego del pico inflacionario del año 75. Es decir, ya había mecanismos normativos de recomposición. Mecanismos que, dicho sea de paso, y como lo explicó muy bien Álvaro, ya no existen porque las leyes indexatorias 21.391 y 21.392 han perdido efecto ante la prohibición, obviamente, de la indexación en materia contractual pública. En este otro fallo del año 93, Fernández Salgado también vuelve a hablar la Cámara Contencioso del sentido habitual que tiene el evento inflacionario, que por lo tanto el aumento de remuneraciones periódicas, inclusive mensuales, pasa a ser un hecho ordinario y deja de ser un hecho extraordinario que amerite teoría de la imprevisión. Y también la Cámara, por ejemplo, acá de Marcelo Viviani, del año 2011, sigue esta línea y vuelve a hablar de una inflación crónica. De modo que no es suficiente que se hayan reiterado periodos de alta inflación, dice la Cámara, con la consiguiente distorsión de las variables económicas, toda vez que la cronicidad del proceso inflacionario imperante en el país era conocida antes de la celebración del contrato y se utiliza una fórmula para calcular los mayores costos que fue convenida para mantener la ecuación económica tenida en cuenta al celebrar el contrato. Como vemos, es una posición bastante restrictiva para admitir teoría de la imprevisión. Entonces, en definitiva, ¿cuándo es imprevisible la inflación? Cuando supera toda previsión y fundamentalmente, por el caso Vialco, cuando se producen picos bruscos, inesperados, repentinos en la curva inflacionaria. Hay una opinión muy interesante de Bonina, que es que lo que hay que hacer es determinar una media de inflación y una desviación estándar, que podría ser un 5%, tomando el ejemplo de la redeterminación de precios, y si en ese periodo se supera esa desviación estándar, bueno, entonces habrá teoría de la imprevisión y será imprevisible. Si se mantiene, será sin picos inflacionarios, será una inflación previsible. La teoría de la imprevisión a nivel nacional, la Corte la ha fundado especialmente en los artículos 16 y 17 de la Constitución Nacional, 16 para que no haya una desigualdad en cómo afronta el contratista el cumplimiento del contrato y 17 por la protección del derecho de propiedad. Se encuentra expresamente prevista en el régimen de contrataciones en el 1023, en el artículo 13, inciso A, y si bien dice acá que el derecho a la recomposición del contrato procede ante acontecimientos extraordinarios o imprevisibles de origen natural, se ha
extendido también, y lo ha hecho la propia Oficina Nacional de Contrataciones, a hechos producidos, por ejemplo, en el mercado, como es la inflación, ¿no? Que puede ser producida por el propio mercado, que se suben los precios, o con alguna relación con la devaluación, por ejemplo. Entonces, el 1023, con anclaje en el 16 y 17 de la Constitución, permite la recomposición del contrato. Se ha hecho alguna elucubración sobre la idea de si recomponer es lo mismo que renegociar. Recomponer es volver a la composición inicial. Bueno, eso es el equilibrio de la ecuación económico-financiera, y que puede importar alguna renegociación en el sentido de cambiar también la modalidad de cumplimiento de alguna obligación. Por su parte, el reglamento del 1023, es decir, el 1030, el reglamento del régimen de contrataciones, también ha previsto la renegociación de precios adjudicados cuando circunstancias externas y sobrevinientes afecten de modo decisivo el equilibrio contractual. Es decir, que para el contrato de suministro esto está expresamente contemplada la posibilidad, ya dice, de renegociar. Algunas empresas del Estado, por ejemplo, acá ponemos el caso de la SOFSE, en sus reglamentos de contrataciones contemplan y prevén expresamente el derecho a la recomposición del contrato ante circunstancias extraordinarias, imprevisibles, que hagan excesivamente onerosas las prestaciones a cargo de una parte. O sea que esto tiene también recepción en los reglamentos específicos de contrataciones. Y, bueno, finalmente, además del 1023, del 1030 y de lo que disponen algunos reglamentos de contrataciones específicos, aplicamos, sigue siendo aplicable, los principios generales que están en el Código Civil y Comercial de la Nación, específicamente en 1091, la imprevisión, cuando el contrato conmutativo, estos contratos de larga duración, la prestación a cargo de una de las partes se torna excesivamente onerosa por una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración, sobrevenida por causas ajenas a las partes y al riesgo asumido por la que es afectada, porque pensemos en contratos como de participación público-privada, donde se pueden distribuir los riesgos. Dicho sea de paso, ese es un contrato, tal vez uno de los pocos, en los cuales se eximió de la prohibición de indexación, ¿no? Bueno, en ese caso hay derecho a un replanteo, y en su caso a la rescisión total o parcial del contrato, pero siempre por el principio de conservación de los contratos, primero va a estar la recomposición del contrato. Acá no voy a mencionar todos estos fallos, simplemente recordar que la Corte ha hecho lugar, acepta la aplicación de la teoría de la imprevisión. En ninguno de estos casos, son muchos los casos mencionados y también debajo de los fallos de Cámara, en ninguno de estos se hace lugar en el caso concreto, pero sí lo que se dice es que se acepta la teoría de la imprevisión. Ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué no se hace lugar en el caso concreto? Normalmente porque no se considera probado suficientemente por vía de la pericia contable el daño producido por la inflación, o el daño generado en haciendo excesivamente onerosa la prestación. Pero sí acepta de distintos modos, invocando el 16 y 17 de la Constitución, invocando el 1198 en su momento, el 1091 sería hoy, invocando inclusive el régimen de contrataciones. Sí hay elementos, y la Corte o a veces el principio del rebus sic stantibus, o la llamada teoría de la imprevisión. De cualquiera de estas formas, entonces, estos fallos, la Corte ha reconocido que aplica a los contratos administrativos la teoría de la imprevisión. Después, en los casos concretos y por circunstancias concretas no hace lugar, pero sí reconoce la aplicación de la teoría. Se produce entonces, como lo ha planteado la Cámara Contencioso Administrativo, un dilema entre el pacta sunt servanda y el rebus sic stantibus. Es decir, por un lado, las convenciones hechas en los contratos que forman para las partes una regla a la cual deben someterse como la ley misma, debe cumplirse en los términos establecidos. Hay que cumplir lo que se firmó el pacta sunt servanda en la forma establecida. Pero por el otro lado también juega el principio de rebus sic stantibus, pero de acuerdo a las circunstancias tenidas en cuenta al momento de la celebración. Si estas circunstancias han variado por acontecimientos extraordinarios e imprevisibles,
y se altera la base del negocio jurídico, tornándose excesivamente onerosa la prestación a cargo de uno de los contratantes, bueno, procede entonces evitar que se consume una inequidad que hiera el valor de la justicia, y por eso la actuación en el caso de los jueces para establecer una justa medida y pronunciar una sentencia equitativamente proporcionada a las partes. Es decir, que se deben conciliar el pacta sunt servanda con el rebus sic stantibus. También es de aplicación el deber de prevención del daño, incluido en el artículo 1710 del Código Civil y Comercial de la Nación. Efectivamente, bien lo explicaba Álvaro, la ecuación económico-financiera primero es en favor de las dos partes. El mantenimiento de la ecuación es tanto para el Estado como para el contratista. Y segundo, hay un interés público en eso, porque la posibilidad de cumplir el contrato es cumplirlo en la forma pactada, y la forma pactada es en equilibrio, con un equilibrio de la ecuación. Entonces, no solamente hay que devolverle el equilibrio cuando se ve menguado, sino que también corresponde evitar el daño, el perjuicio a esa ecuación económico-financiera. Así que también juega el principio de prevención del daño. Bueno, el principio sigue siendo el cumplimiento de lo pactado con el rebus sic stantibus, y esa imprevisibilidad tiene que ser una razonable, no una total imprevisibilidad, una razonable imprevisibilidad del acontecimiento o de sus consecuencias. Hoy en día todos podemos prever que en Argentina va a haber inflación, no podemos prever cuánto ni cómo va a impactar, si después van a faltar productos en el mercado, si va a ser por la inflación, si va a ser por las mini devaluaciones, si va a ser por la falta de devaluación, si va a ser por la guerra o por la invasión de Rusia a Ucrania. Son muchos los factores, pero evidentemente entonces lo que se puede exigir es una razonable imprevisibilidad del acontecimiento, pero también de sus consecuencias, tratándose de un hecho que debe ser sobreviniente a la celebración del contrato, y si fue concomitante, sus consecuencias debieron ser imprevisibles. Sabemos que hay inflación, pero no sabemos hasta dónde va, qué efectos va a producir esa inflación. Bueno, digamos, de acuerdo a la doctrina de jurisprudencia, que la invocación de la teoría de la imprevisión ante la inflación tiene un efecto transitorio sobre el contrato, no exime de cumplirlo ni determina su suspensión. Y como ha dicho tantas veces la jurisprudencia, la teoría de la imprevisión no es para corregir agravaciones sustancialmente previsibles de lo que las partes se obligaron ni para garantizar una determinada ganancia, sino la posibilidad de cumplimiento. Lo que está en juego es la posibilidad de cumplimiento del contrato que se ha tornado económicamente inviable. La Procuración del Tesoro reconoce que ante la imprevisión lo que corresponde es la recomposición, pero con un resarcimiento parcial por el principio del sacrificio compartido. Por último, la inflación y la diligencia del contratista. Bueno, sabemos que el contratista del Estado tiene que tener una especial diligencia, es decir, inclusive superior a la de cualquier contratista. Si nosotros vamos al fuero comercial y buscamos teoría de la imprevisión, va a surgir que es totalmente excepcional, porque se espera de los comerciantes un conocimiento del negocio, un conocimiento del mercado, que tienen que ser verdaderamente sorprendidos para poder invocar imprevisión. Sorprendidos teniendo en cuenta las circunstancias de persona, tiempo y lugar. Bueno, si llevamos esto al contencioso, nos va a pasar lo mismo con el deber del oferente y del contratista estatal. Es decir, va a tener ese plus en la exigencia de diligencia para contratar con el Estado. Entonces, la inflación es una de las cuestiones que efectivamente tiene que tener en cuenta tanto el oferente como el contratista. Máxime si es una empresa especializada, con experiencia, contratista habitual del Estado, al formular su oferta, dice la jurisprudencia, tiene un deber diferenciado de una persona común, por lo cual debe contemplar los factores que inciden en la actividad que está ofreciendo brindar a la administración y que pueden alterar su presupuesto, entre los que se encuentra aquello relativo al área económica. Este es un fallo del año 19, Fradeco, con Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, se exige a quien contrata con la administración un comportamiento oportuno, diligente y activo que lo obliga a poner de manifiesto las circunstancias susceptibles de modificar las cláusulas contractuales.
debe poner en conocimiento cualquier eventualidad que pueda incidir en el resultado económico del contrato. Cabe preguntarnos a esta altura si, digamos, ¿qué le vamos a pedir al contratista o al oferente? ¿Es válido que el oferente o contratista invoque la inflación prevista en los proyectos de ley de presupuesto nacional, siendo que esos presupuestos son los que van justamente a disponer los fondos para el pago de los contratos? Es decir, el mismo que después va a ser comitente, que es el Estado, elabora un presupuesto en el cual ya dice cuál estima que va a ser la inflación. Bueno, lo que vemos es que ha habido falta de correlación entre lo que traen estos presupuestos y la realidad del IPC. Entonces, por ejemplo, para el año 19, la ley de presupuesto establecía un 34,8% y el IPC fue el del 53,8%. Para el 2020 de 34,2% y fue de 36,1%. Ya para el 2021 fue la previsión del 29 y la registrada del 50. En el 22 la previsión fue del 33 y la registrada prácticamente del 95, y para el año 2023 tenemos una estimación del 60%. Entonces, por un lado podemos decir que no se cumplen las previsiones, las estimaciones de la ley de presupuestos, pero por el otro lado las está haciendo el propio Estado, con lo cual no podría desentenderse de sus previsiones y no podría exigirle mayor previsibilidad a sus oferentes que la que él tiene para, digamos, proveerse de fondos para después pagar los contratos. Bien. Finalmente, la prueba del daño. No basta con describir que hay inflación, esto es lo que surge de la jurisprudencia, no basta con describir que hay inflación, con explicar el tema inflacionario, sino que hay que probarlo, hay que probar el daño financiero que se alega y que supera el área normal de los negocios. Esto se va a hacer básicamente a través de la prueba pericial contable y, bueno, volvemos al fallo Fradeco del año 19, que es la forma de probar ese daño de acuerdo con la jurisprudencia más actual. Lo mismo acá en el fallo de Zucco, anterior del año 99, establece el mismo principio. Bueno, muchísimas gracias y quedo a disposición. Muchas gracias, Jorge. Realmente una clase magistral. Has hecho un barrido de toda la jurisprudencia desde décadas. Bueno, como decía recién, bueno, Jorge encaró el tema por el lado de la jurisprudencia, ¿no? Una vez que el contrato ya está afectado y dio, digamos, un análisis sobre la interpretación que han hecho los tribunales y la Corte Suprema. Ahora es el turno de la doctora Susana Vega y me gustaría saber qué respuestas da el derecho hoy, si para ella hay una evolución o involución ante este problema frecuente que es la inflación, ¿no? El problema económico y la afectación a los contratos administrativos. Bueno, muchísimas gracias, Marcos. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, realmente agradecer ante todo a la universidad, bueno, al doctor Marcos Serrano, la posibilidad de estar aquí compartiendo con todos ustedes estos momentos, digamos, de reflexión tan interesantes. Un gusto también compartir el panel con realmente estimados colegas. Bueno, tras las exposiciones interesantísimas de quienes me han precedido, de Álvaro, de Jorge, bueno, la verdad que yo quisiera centrarme más que nada en estos minutos en reflexionar con todos ustedes respecto de algunas reflexiones que tengo yo y quizás compartirlas, ¿no? Respecto de esta problemática que hoy nos ocupa. En primer lugar, yo al título de esta masterclass o seminario, como lo queramos llamar, que es la contratación pública en una economía inflacionaria, yo en lo personal le agregaría un subtítulo, que es la Argentina recurrente. Yo hace más de 35 años que me recibí de abogada, eran fines de los años 80, yo me recibí en el 87,
durante el gobierno del doctor Alfonsín, donde la economía inflacionaria en ese momento, ya en el 87, ya estaba bastante complicada y estaba en la antesala de lo que fuera hiperinflación, ¿no? Así que realmente recuerdo eso con especial recuerdo y con especial tristeza, y ahora voy a explicar por qué, porque es un sentimiento que me embarga hoy, el de la tristeza, porque en ese momento, 87 y después 89, cuando se desata la hiperinflación, todos los seminarios, ¿no? Todos los encuentros académicos, obviamente, de ese momento, estaban centrados en los mismos temas que hoy estamos tratando, 30 y pico de años después. Era el momento, era lo que se trataba, ¿no? Cómo se mantenía la ecuación económica financiera en los contratos administrativos, y yo acudía a todos, ¿no? Yo recién me iniciaba en ese momento en la profesión, es algo que me quedó muy grabado. Unos años antes, en el año 84, se dictó un decreto muy importante en materia de obra pública, que por ahí todos conocen, que es el 1186 de ese año, donde el doctor Alfonsín, precisamente en ese momento que ya había un descalabro financiero importante, dicta este decreto que fue como una tabla de salvación, casi todas las obras públicas estaban en ese momento paralizadas, y permite, en un decreto muy sencillito, bien, tiene 2 artículos, pero suficiente, lo poco y bueno es 2 veces bueno, que permite, digamos, prorrogar los plazos del contrato, causas justificadas desde ya, fundamentalmente por 2 razones. Una era porque no había plata y entonces había retraso en los pagos. Y el otro era precisamente ante las dificultades que se podían generar en la ejecución del contrato, precisamente por demoras en la situación financiera de plaza sobreviniente. En este decreto del doctor Alfonsín, en ese momento, si uno mira los considerandos, hay 2 cosas interesantes a señalar. Para traer esto en el tiempo, 30 y pico de años después. Ese decreto habla de situaciones de extraordinaria anormalidad económica que deben soportar las empresas. Es decir, en este momento ese gobierno reconoció que las empresas, reconoció expresamente que las empresas, en este caso las empresas constructoras de obra pública, estaban sufriendo un desequilibrio en su ecuación económico-financiera. Está reconocido expresamente. Hay situaciones extraordinarias que no las pueden soportar las empresas. De la misma manera, ese mismo decreto hablaba de la existencia de una situación crítica en lo que hace al mercado financiero, pero que se presenta en forma cíclica en la Argentina. Otro reconocimiento de que la situación ya año 84 es recurrente en la Argentina. Bueno, la verdad que más de 35 años después, y estar hablando de estas cuestiones, con sus más y sus menos en sus diferencias, pero volvemos a hablar de la inflación, que ya está por encima del 100%, con la devalorización monetaria, todo lo que es inestabilidad económica, cambiaria, financiera, etcétera, etcétera. A mí, en lo personal, debo confesar y compartir con ustedes que me genera un viaje hacia el pasado, ¿no? Es un viaje hacia situaciones del pasado. Había una serie, y con esto se va a denotar mi edad, televisiva, que se llamaba El túnel del tiempo, donde los protagonistas viajaban hacia el pasado y aparecían en un contexto determinado y tenían que vivir ahí hasta que eran rescatados. Créanme que me acordé de esta serie, con esto, El túnel del tiempo, volver para atrás. Y esto sinceramente me genera a mí, por eso les digo, cuanto menos una profunda tristeza, de tener que estar hablando 35 años después, en lo que a mí respecta desde mi vida profesional, los que son más grandes que yo, incluso antes, tener que estar hablando hoy, ocupándonos en la Argentina de las mismas situaciones. ¿Cómo mantenemos la ecuación económico-financiera en situaciones inflacionarias? Porque mientras por un lado queremos mirar hacia adelante, ¿no? ¿Y de qué nos queremos ocupar? Nos queremos ocupar de hablar de las contrataciones sustentables, nos queremos ocupar de los avances tecnológicos en la contratación y otras tantas cosas. ¿Y nos tenemos que ocupar? Sí, claro que nos tenemos que ocupar de eso. Pero la realidad
lamentablemente nos demuestra que tenemos que volver no sé cuántas casillas atrás y ocuparnos de algo básico como es esto que hoy nos ocupa en esta charla. Mantener, reitero, la ecuación económico-financiera en contratos inflacionarios, en una economía inflacionaria. Es como, yo siento como que estamos siempre en un estado primitivo, ¿no? Nos cuesta, en cuanto queremos salir un poco, volvemos hacia atrás. Hay dos grandes temas recurrentes en nuestro país en materia de contrataciones públicas con base en la economía. Una es esta, lo que tiene que ver con los cambios en el valor de la moneda. La inflación, la devaluación, la especificación, también no nos olvidemos de esa, que esa también estuvo. Y después, y guarda que puede venir en cualquier momento, no sé, las emergencias económicas y las renegociaciones contractuales. Este es otro combo, de lo cual nuestro país también es harto recurrente. Y acá la peor parte la llevan, dentro de las contrataciones, digamos, las concesiones, ¿no? Las concesiones de obra y las concesiones de servicio público, sobre todo la de servicio, porque un concesionario de servicio, un licenciatario de un servicio público, con contrato de 35 años, las tarifas y demás, todos los procesos de renegociación los han sufrido quizás más específicamente. Y en este contexto de las emergencias digamos, y de las renegociaciones contractuales, nosotros hemos vivido en todas las emergencias que han sido un montón, y permanentes y sucesivas, la existencia de parte del derecho de una legislación que nace de carácter excepcional, y ya todos sabemos que se convierte en definitiva. Eso cae como una piedra y nadie la puede mover. Entre esa literatura jurídica de carácter excepcional que termina siendo definitiva, y ahí Jorge lo señaló también, está el famoso principio del sacrificio compartido, ¿no? Que todos recordamos, y que eso enamoró, así a primera vista y en forma colectiva, a todas las administraciones públicas. Ahora, la pregunta, y esto es lo que señalaba Marcos, un poco disparadora en estas reflexiones, es, digamos, ¿qué hizo el derecho? ¿Qué hace el derecho? Frente a una situación del área de la economía, porque la inflación es un problema económico, y frente a esa reiteración de un problema de la economía, la pregunta es ¿qué hizo el derecho en estas décadas? ¿Qué nos ofrece de nuevo, de innovativo, de superador, el derecho, y el derecho público específicamente, para paliar, mitigar esto que ya sabemos que cada tanto va a venir? Alfonsín lo decía en el 84, ojo que es cíclico, es cíclico. Yo hace algún tiempo, y esto me da también una profunda tristeza, escribí un artículo que es del año 2004, o sea, todo esto a mí me genera como una convulsión, que hablaba de las tres dimensiones de la contratación administrativa: la política, la economía y el derecho. Y el derecho siempre va atrás, el derecho va a la cola de todo esto. ¿Por qué? Porque las cuestiones políticas y las cuestiones económicas no solo son, digamos, las que fijan el camino de las contrataciones públicas, sino que condicionan al derecho. Y el derecho ahí está medio, a veces salen a los tumbos, ¿no? Entre la política y la economía, y parece que a veces no se puede poner de pie. Bueno, yo acá en esto quiero hacer una distinción, porque me parece justo y corresponde, entre el derecho público y el derecho privado. Siempre en materia de contrato, por supuesto, que es lo que a nosotros hoy aquí nos ocupa. El derecho privado, realmente, con la reforma del Código Civil y Comercial a partir del 2015, ha ofrecido y ofrece un portfolio, por decir así, de instrumentos jurídicos bastante interesantes en aras de conservar el contrato, en aras de, digamos, ir por su mantenimiento, el mantenimiento de la ecuación y de la mutabilidad del contrato, para adaptarlo a distintas circunstancias que pueden surgir y van a surgir indefectiblemente a lo largo de su ejecución. Jorge mencionó algo muy interesante, yo voy a hacer esto así en 2 minutos, un tip de reseña, pero Jorge mencionó algo muy interesante, que es ese artículo 1710 del Código Civil, que habla del deber de prevención del daño, ¿no? Toda persona debe prevenir el daño. Cuando se habla de toda persona, no es solamente la persona privada, sino también la persona, y no solamente la persona humana, sino la persona jurídica y también la persona jurídica pública, por excelencia el Estado. Esto ha sido así interpretado en algunos fallos, ¿no? Que estas prevenciones son también aplicables para el Estado. Entonces, la prevención del Estado de evitar el daño, y si el daño se produjo, evitar agravarlo.
Y esa es la función del derecho. Evitar agravar el daño si sabemos que puede pasar que ese daño se produzca. Bueno, el Código Civil, y lo digo en términos muy rápidos, simplemente el punteo, establece institutos que me parecen a mí muy importantes. Primero consagra el derecho de propiedad de los contratos. Que ustedes dirán, bueno, pues eso está en la Constitución. Sí, claro, está en la Constitución, claramente está en la Constitución, y claramente la Corte, la jurisprudencia de la Corte, dijo que este derecho de los contratos, y más allá del concepto de propiedad que ya dio en el año 1925, es aplicable a los contratos y también a los contratos de derecho público. Ahora, una cosa es que eso esté establecido en la jurisprudencia, como todos los principios de buena fe y demás que señaló Jorge, ahora menciono una cosa menor complementaria, y otra cosa es que eso esté en la norma. Es decir, que eso se lleve a una categoría normativa específicamente aplicable a los contratos. El Código Civil puso el derecho de propiedad resultante de los contratos específicamente establecido en una norma, que es una ley. Es una ley, no es un DNU, no es un delegado, es una ley formal y material. Insisto, me parece que eso es muy importante. Lo mismo que la consagración de los principios de buena fe, que ya estaba consagrado a nivel jurisprudencial aplicable a los contratos. Buena fe, principio de conservación del contrato tiene el Código Civil, principio de confianza, que lo puso en término normativo en el Código Civil, ¿no? Y bueno, y después los derivados, que los actos propios, la seguridad jurídica. Pero lo que yo quiero decir en esto es que son fuentes del derecho diferentes. Una cosa es la norma, otra cosa es la jurisprudencia, y otra cosa son los dictámenes. Lo importante para preservación de un contrato y de su ecuación económico-financiera es que estas previsiones, más allá de que lo diga la jurisprudencia, y siempre es la labor de la jurisprudencia, menos mal, ¿no? Siempre es la labor de la jurisprudencia que dice que esto es aplicable. La cuestión es que en el derecho público no hay un correlato de esto aplicado en la norma. ¿Cuál es la norma? El Reglamento de Contrataciones del Estado, por de pronto, que es el reglamento que aplica a todos los contratos administrativos, contratos públicos, como lo queramos llamar. Porque ahí están contenidos y hay disposiciones generales aplicables a todos los contratos. Más allá que después cada contrato tenga su regulación específica, y es lógico que así lo sea. Pero el Reglamento de Contrataciones del Estado establece en forma transversal para los contratos toda una serie de previsiones que nada tienen que ver precisamente con todo esto que está hoy en el Código Civil de protección en materia específicamente de contrato. Porque los abogados, ¿y por qué es lo importante de la norma? Y digo esto, porque la norma es una regla de conducta general y obligatoria. Una cosa es que lo diga el artículo tal de la ley tal, y otra cosa es que lo diga la jurisprudencia, el dictamen, y entonces los abogados tenemos que integrar todos esos instrumentos para que, si el abogado, digamos, se trata de un abogado que está defendiendo un particular, bueno, tendrá que hacer la recolección de todos estos criterios para avalar, digamos, su postura de su cliente. ¿Y si estamos del otro lado del mostrador? ¿Y si el que tiene que resolver es el funcionario? ¿Al funcionario qué le es más sencillo? ¿Resolver en función de lo que dice el artículo tal de la ley tal, o en función de lo que dice la jurisprudencia, que puede cambiar? Que puede cambiar. Con lo cual, me parece que debería haber un símil en el Reglamento de Contrataciones del Estado, el famoso 1023, un símil, o sea, en un sentido de un portfolio que debería establecerse de normativas específicas, principios específicos, y aunque sean reglas básicas, para mantener la ecuación económico-financiera del contrato. En realidad, y ahora me voy al derecho público, en mi modo de ver, y por eso lo digo, no supo, no quiso, no pudo, o las tres cosas juntas, establecer a lo largo de todas estas décadas mecanismos eficientes para solucionar un problema harto reiterado. Puede ser la inflación, o puede ser cualquier otra circunstancia ajenas a las partes que lleven a un desequilibrio, a un desfasaje, a un quiebre de la ecuación económico-financiera. ¿Y esto por qué lo digo?
Porque no solo que hay una recurrencia del problema, de la causa, que es la inflación, sino que hay algo más grave a mi modo de ver, que es la recurrencia de los instrumentos jurídicos que se utilizan para paliar esa misma situación. Y entonces tenemos que hablar, y seguimos hablando, de la teoría de la imprevisión, de las variaciones de costo, la diferencia que hay entre la teoría de la imprevisión y las variaciones de costo, si se pueden complementar la teoría de la imprevisión y las variaciones de costo. Es una cantineta de siempre. O sea, pasan los años y seguimos hablando de esto. Más allá de alguna otra cuestión, pero es básicamente seguimos. Y de la aplicación, como señaló Jorge, perfecto, en toda esa ilustración que dio realmente del paso de la jurisprudencia de la Corte, que en definitiva son criterios de la Corte que dicen, esto se aplica, guarda que esto se aplica también a los contratos, y a los contratos administrativos también, pero siempre es la labor de la jurisprudencia. Los dictámenes de la PTN, obviamente más importantes porque son obligatorios para el cuerpo de abogados del Estado, y los dictámenes de la ONC, la Oficina Nacional de Contrataciones, como organismo rector. Pero los dictámenes son opiniones, y puede haber opiniones diferentes. Así como la jurisprudencia también cambia las composiciones de la Corte, y a lo mejor hay criterios diferentes. Me parece que lo ideal es que esto esté en las normas que regulan específicamente las contrataciones, más allá de la magnífica labor de la jurisprudencia y de los organismos dictaminantes. Con esto, ¿qué quiero decir? Y acá va otra reflexión, que podrán compartir o no, no importa. La comparto con ustedes. Yo creo que más que reformar la ley de obras públicas, que no digo que no sea necesario, es necesario, pero yo creo que tan o más necesario que eso, lo que hay que hacer es reformar, modificar el reglamento de contrataciones del Estado, que es un decreto delegado que tiene más de 20 años. Y además, el reglamento de contrataciones del Estado, yo creo que esto para mí al menos es muy importante, es la carta de presentación que tiene el Estado frente, o sea, es la posición del Estado frente a los compromisos que asume en el marco contractual con los particulares. Y esto es muy importante. Entonces, ¿qué refleja? ¿Qué surge de la lectura de un reglamento de contrataciones del Estado? Del que sea. Nosotros nos referimos al nuestro, en el orden nacional, el 1023, pero esto es de cualquiera, de cualquier país. Uno cuando mira un reglamento de contrataciones, ¿qué mira? ¿Qué trata de buscar? ¿Qué trata de bucear en ese reglamento de contrataciones? Básicamente tres cosas, a mí me voy a ver. Primero, ¿cómo es que la administración decide proteger el interés público? ¿De qué manera elige la administración que va a proteger el interés público que está, obviamente, que es el objetivo de cada contrato administrativo? Por un lado. Por otro lado, lo que surge o lo que debe surgir es de qué manera decide proteger el derecho de propiedad de los particulares. Y lo primero no es antagónico con lo segundo. Coincido totalmente con lo que decía Álvaro y también señalaba Jorge. El interés público no es contrapuesto en este sentido del mantenimiento y conservación del contrato al interés del privado. No. El Estado tiene que ser el primero en tratar de mantener la ecuación económica, porque tiene que satisfacer un interés público y tiene que lograr que el contrato llegue a un fin exitoso. Y además le va a costar menos, porque si después lo rescinde, lo revoca, tiene que volver a llamar a licitación, más costos, más trámites. No, eso no es económico y eficiente para el Estado. Entonces, refleja, por un lado, el interés público, por otro lado, el grado de protección que el Estado o la administración le ofrece a los particulares, y el grado de seguridad jurídica que les ofrece a los particulares. Y por último, no me quiero olvidar, porque no es menor, también el grado o qué tipo de sanción prevé para las prácticas de corrupción. Eso también es importante. Porque la corrupción no es solo de un contrato, no es atributiva a un contrato. La corrupción es también transversal a todas las contrataciones públicas. Unas más, otras menos, por los montos, por las envergaduras, pero es transversal.
Entonces, básicamente por esto, yo lo que sostengo es que el reglamento de contratación del Estado es esa carta de presentación del Estado con su compromiso contractual, sin discriminación de contratos. Pues si no parece que protegemos más a un contrato que a otro, y deben protegerse a todos los contratos por igual. El Estado decide comprometerse en un compromiso, valga la redundancia, con un particular. Y no importa si es un contrato de suministro, de consultoría, de obra pública, el impacto perjudicial que genera la inflación u otras circunstancias externas, la sufre tanto un contrato como otro contrato. Algunos lo sufrirán de mayor envergadura, obviamente, pero no hay que hacer discriminación. Son todos los contratos que sufren esa situación frente a un proceso inflacionario que le genera una gran distorsión en los precios y un gran perjuicio económico. Por eso creo que este reglamento del 2023, creo que es lo primero que nos tendríamos que abocar a modificar. Modificar la carta de presentación del Estado contractual, ya que regula principios básicos para todos los contratos, no para uno o para dos, regula para todos, pretende regular cuestiones básicas para todos. Entonces, este decreto 1023, o el que debería reemplazarlo, debería fijar principios que estén orientados a la conservación del contrato y quizás mecanismos básicos en ese sentido, sin perjuicio que después las regulaciones específicas de cada contrato puedan determinar cuestiones particulares propias de cada contrato en sí. Si miramos el 1023, ¿qué tenemos? Tenemos cláusulas exorbitantes que tienden más a la rescisión, a la revocación, a la sustitución y a la modificación del contrato que a su conservación, que a su mantenimiento, que a su preservación. Esto surge claro, se lee y surge palmario. ¿Cuál es la intención en el marco del decreto 1023? La teoría de la imprevisión, como señaló Jorge, totalmente desnaturalizada. A circunstancias de que de origen natural no sirve para nada. Más allá del esfuerzo que hace la jurisprudencia, que hace la Oficina Nacional de Contrataciones para decir, no, chicos, cuidado, muchachos, no, esto lo dice el 1023, pero ojo, debe interpretarse que no es solo para circunstancias de origen natural. Pero lo cierto es que la norma lo dice. Entonces lo que tenemos que hacer es, pongamos en una norma el criterio de la jurisprudencia y la doctrina. Se acabó la teoría de la imprevisión para circunstancias solo de origen natural, que no sirve para nada, la inutilidad total. Porque la teoría de la imprevisión nació para causas económicas, no para causas naturales. Lo mismo que el caso fortuito o fuerza mayor, limitado solo a circunstancias naturales. Más allá que en la obra pública obviamente tiene un régimen específico y entonces no solo están las causas naturales, sino actos de la administración previstos en los pliegos. Pero bueno, es porque la ley de obras públicas expresamente establece una solución diferente. Si no, tendría que estar metida también en este marco donde el caso fortuito también está limitado a circunstancias naturales. O sea, todo esto es toda una cosa, como decía Álvaro, de no querer enfrentar, pero creo que hay algo más grave que no querer enfrentar. No quieren asumir los costos. Es una carta de presentación del Estado donde el Estado dice, yo no voy a asumir estos costos, arréglense como pueda. Porque estoy deshilachando, desilvanando los institutos tradicionales que permiten mantener la ecuación económico-financiera. Y ni hablar, lo que ustedes señalaron muy bien, Jorge y Álvaro, de las prohibiciones indexatorias. Listo, de esto ya está. Me remito a lo que ustedes súper bien señalaron, otra ficción de querer mantener estas prohibiciones indexatorias. Álvaro señaló ahí muy bien toda una serie de mecanismos, ¿no? Que en realidad esos mecanismos se hacen ¿para qué? Para sortear estas prohibiciones. Ahora, digo yo, ¿y si sinceramos esto? ¿Y si decimos esto no va más? En vez de estar haciendo esfuerzos de estar sorteando esto, ¿no es más sencillo, más transparente? Decir, muchachos, esto no va más. Basta con las prohibiciones indexatorias, veamos otros mecanismos, pero no insistamos en algo que es una ficción. Bueno, unas palabras finales para la redeterminación, para la obra pública. Ahí Álvaro me dio el pie al inicio de su exposición. Bueno, muy rápidamente, 2 minutos, esto no apunta a hacer acá gran análisis. Señalo un par de cosas que me parecen como más importantes.
Y también la diferencia con el régimen de las variaciones de costo, ¿no? Vuelvo a la proyección en el tiempo. ¿Qué instrumentos teníamos antes y qué instrumentos tenemos ahora? El régimen del 691, que también es un DNU, todos son así, estas medidas son así, DNU el anterior también era un DNU, el 1295, si bien el 691, ojo, es mucho mejor, a mi modo de ver claramente, que el 1295, arrastra vicios que son graves a los fines de mantener la ecuación económico-financiera. Básicamente señalo 3 ahí, así al toque. El primero, este tema del gatillo, de seguir con este tema del gatillo y la variación de referencia, en este caso es del 5%. Ojo que el 691, a diferencia del 1295, prevé la posibilidad de que este gatillo pueda bajarse. No es bajarse, pueda modificarse. Olvidémonos, como todo esto es otra vez la piedra que cayó y nadie la mueve. Dificilísimo que pueda modificarse el gatillo, porque acá está la posibilidad de modificar este gatillo. Y si del 5 lo bajamos al 1, digo, no sé, de esto nadie habla. Pero el tema es que sigue este tema del gatillo, de la variación de referencia. Hoy es del 5, y por debajo de ese 5% son costos que tiene que absorber, obviamente, el contratista. Y ojo que acá está la cuota del sacrificio compartido, está metida en la redeterminación, porque obviamente ese costo por debajo del 5% que tiene que absorber el contratista, acá está su cuota o su medida de sacrificio compartido. Es decir, esto no sirve para, si queremos sinceramente, ¿no?, mantener la ecuación económico-financiera en serio del contrato. Y esto va atado a que seguimos insistiendo con el otro tema que arrastramos de que los precios se redeterminan por la parte faltante de obra a ejecutar. Cuando en realidad, si queremos tener un sistema que realmente muestre o permita mantener el equilibrio, no es tan difícil lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Después vemos el mecanismo. Calculemos las variaciones de los precios de cada uno de los ítems desde el mes de oferta, del mes base, a cada mes de ejecución. Y esos precios redeterminados se van a aplicar a los trabajos que realmente se ejecuten en cada mes de contrato. Esta es la forma de mantener realmente, si queremos en serio, mantener la ecuación económico-financiera del contrato. Si no queremos hacer esto, bueno, veamos que queremos hacer todas estas cosas que se inventan, digamos. Pero si queremos mantener realmente en forma seria la ecuación económico-financiera, básicamente es esto. Después vemos la forma de cómo se instrumenta, básicamente es esto. El último punto en materia de redeterminación, bueno, también lo señalaron los colegas precedentes, creo que fue Álvaro, el tiempo que esto demora, Entonces, si yo tengo una redeterminación hoy y me la van a pagar 6 meses en una economía inflacionaria, ya está todo licuado. ¿Qué es esto? Es otra engaña pichanga. Ya está todo licuado. Y a esto le tengo que agregar que tampoco el Estado argentino paga intereses. Entonces, el artículo 48 de la Ley de Obras Públicas de Intereses por Mora ha resultado ser una letra muerta, prácticamente, que también debería aplicar a la redeterminación, porque el régimen dice que los certificados de redeterminación deben seguir los mismos efectos que el certificado de obra. Y entonces, consecuentemente, debería tener, vos te atrasás 8 meses, no hay problema, me pagás los intereses por mora. ¿Eso existe? No, eso no existe. Entonces tampoco puede haber un equilibrio de la ecuación económico-financiera en estos términos. Y cierro con el último punto de la redeterminación. En esta historia de comparar con el pasado, porque la verdad que es terrible la comparación con el pasado. En el pasado, entre comillas, en el régimen de variaciones de costos, había un artículo, un decreto del año 75 que incorporó la teoría de la imprevisión al régimen de variaciones de costo. Es decir, la normativa, no el criterio de la jurisprudencia, de la PTN, no. La normativa, un decreto que fue ratificado por ley, permitió introducir la teoría de la imprevisión dentro del sistema de redeterminación, bueno, de variaciones de costo, precisamente para permitir lo que se llamaba
el caso de inequidad de fórmulas, ¿no? Entonces, o que hubiera una circunstancia extraordinaria dentro de lo normal que se supone que es para lo cual aplica la redeterminación. Eso también estaba previsto normativamente. Todo eso voló. Eso tampoco está actualmente en el régimen del 691. Y está muy bien lo que dice Álvaro, y es verdad, y eso es digno de señalarlo también, los esfuerzos del Ministerio de Obras Públicas en estas resoluciones, ¿no? Con estas adendas de mayor financiamiento, y todo eso, y está muy bien, pero ojo, eso solamente para contratos de asistencia financiera que el Ministerio de Obras Públicas firma con las provincias y los municipios. Vuelvo a lo mismo, y si sinceramos esto, ¿y por qué no incorporamos esto en el régimen de redeterminación? Si esto es una realidad que pasa, ¿por qué nos empeñamos? ¿Por qué el derecho administrativo, el derecho público, se empeña en esconder los problemas debajo de la alfombra? Esto es algo que realmente, creo, nos tendría que llamar, o nos tiene que llamar a la interpelación, ¿no? Finalmente, con una conclusión final. Esto de la contratación pública, y sigo el tema del seminario, el título de la masterclass, el tema de la contratación pública en una economía inflacionaria, así como estamos, con una teoría de la imprevisión solo para circunstancias naturales, que hay que integrar con lo que dice la jurisprudencia y demás, con unas variaciones de costo que no, un régimen de redeterminación, perdón, que no sirve para permitir el equilibrio de la ecuación económico-financiera en términos concretos, con las cláusulas indexatorias, con la no aplicación de los intereses por mora en caso de que haya retraso, entre otras cosas. La verdad que me parece, y esto obviamente es una opinión personal, se ha convertido prácticamente, yo diría, como en un acto de audacia. No sabía, salto al vacío, contratar hoy con la administración pública en este contexto inflacionario y con estos instrumentos jurídicos deshilachados, no eficaces, no eficientes a los fines de mantener la ecuación económica. Pero hay algo más grave, cuidado, a mi modo de ver. Esto puede llevar a situaciones poco transparentes. Es decir, esto puede coadyuvar a prácticas de corrupción. Porque en la medida que no hay presencia de normas que realmente sean eficientes para mantener el equilibrio obligacional del contrato, esto lleva a mayor presencia de discrecionalidad. Y la discrecionalidad, todos sabemos, puede llevar a prácticas no reñidas con el derecho ni con el interés público que tienen que satisfacer los contratos. Cierro con una frase que me gustaba mucho de un prestigioso administrativista muy conocido, que siempre decía que, cuidado, hay que saber, diferenciar, y no hay que confundir lo que es el interés público de lo que puede ser el interés de la administración y de sus funcionarios. Estimados colegas, muchísimas gracias, y quedo abierta a cualquier consulta que me quieran hacer. Muchísimas gracias. Susana, muchísimas gracias. Excelente tu exposición. No me quedó muy en claro si es evolución o involución. Es en parte, para mí es en parte. ¿Por qué es en parte involución? Porque evolucionar significa crear mejorar los que están y o crear nuevos, ¿viste? Creo que los que están han quedado algunos de ellos desvirtuados en las normas, y no se creó, no hubo innovación en el derecho, que tiene que ser por ley, porque obviamente, ¿no? Esto amerita una ley, por eso yo digo, hay que crear un nuevo reglamento de contrataciones. Señores, pongamos ahí los principios, pongamos las reglas, y dejémonos, después si la jurisprudencia quiere ayudar, bárbaro, pero tiene que estar normativamente arreglado, si no va a ser muy difícil, y si es por ley, y no tanto por decretos delegados, DNU, toda esta historia, esto debería ser claramente por una ley, ¿no? Del Congreso. Ese es mi criterio. Coincido con vos, Susana, para poder hablar de evolución, deberíamos estar hablando, obviamente, de los nuevos proyectos, que como bien decís, los nuevos proyectos no significa, tirar por la ventana la normativa existente, sino utilizar no. todo lo que ha sido, es decir,
hasta el ejemplo puntual, ¿no?, de la ley de obra pública, con la cantidad de años que tiene, efectivamente ha sido una muy buena ley, pero hay que ayornarla, hay que obviamente buscar los estándares internacionales en materia de infraestructura, en materia de obra pública, y también a nivel de, obviamente, los contratos de menor cuantía, que es el día a día del Estado, no solamente para satisfacer el consumo diario que tiene el Estado, para que pueda funcionar la maquinaria estatal, sino obviamente en bienes y servicios suministro, que tiene un gran consumo en el PBI, y una importancia justamente a nivel general de las contrataciones del Estado en el desarrollo económico y social de cualquier Estado. Con lo cual, pandemia de por medio, situación económica compleja que hemos, o que estamos viviendo y que hemos vivido durante el transcurso de varios años, creo que hay que ponerle un mayor énfasis justamente al estudio y la investigación de las contrataciones públicas, y bueno, y por eso organizamos estos eventos, estas masterclass, para poder dialogar y tener una comunicación con todos los profesionales que al día de hoy nos han escuchado, más de 300 participantes virtuales, a los que quiero agradecer, siendo las casi 8:15 de la noche, siguen firmes escuchando esta masterclass. Un agradecimiento muy especial a Jorge, a Álvaro y a Susana, exposiciones clarísimas, realmente nos deja mucho para reflexionar, para pensar, y el que quiera obviamente seguir pensando y reflexionando, está invitado al posgrado, a la especialización en contrataciones públicas, que va a dar comienzo ahora el 28 de marzo en la Universidad Austral. También un agradecimiento a Bárbara Fernández, que está presente, la coordinadora de la especialización, y obviamente reitero mi agradecimiento a la Universidad Austral. Muchísimas gracias, y cualquier consulta sobre la masterclass o sobre cualquier tema de contrataciones, están las puertas abiertas de la universidad, nos van a hacer llegar las preguntas, consultas, y obviamente a disposición. Muchísimas gracias, nos vemos pronto. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, un gusto. Bueno, muchas gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Adiós, hasta Chao a pronto. todos. Chao a todos.